Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este tiempo, gracias porque podemos todavía compartir de tu palabra, leer sin que haya opresión. Te pedimos que, como siempre, tú nos hables al corazón, Dios, y nos muestres lo que tienes para nuestras vidas. Bendice a las personas que están conectadas, a sus familias, y que día a día nuestra relación sea más fuerte contigo, Dios. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que vimos de Daniel eh, todo el tema de profecías, etcétera? Habíamos estado viendo, para los que estuvieron conectados, lo último que fue cuando ya es los últimos tiempos y que Jesús representa esa piedra no cortada por mano de hombre y que destruye todos los imperios globales, ¿no? Ya lo habíamos visto y ahorita nos vamos a ir al capítulo 9 de Daniel para seguir avanzando y vamos a ver que es muy interesante toda esta parte de este capítulo. Estaba pensando cómo irlo separando, porque por un lado quisiera que lo leyéramos primero y ya que leamos, nos vamos a regresar para que podamos ir analizando diferentes situaciones, ¿no? Pero, bueno, sí les voy a poner aquí una breve introducción que sí es importante. Eh, Hagan de cuenta que este capítulo es el capítulo principal de Daniel, aunque cualquiera pensaría que serían los otros que estuvimos viendo o son más conocidos los otros por todo lo que hablan de la profecía, los imperios globales, que te va diciendo detalle de cada cosa, como que parecería. No es a lo mejor muy conocido el capítulo 9, pero es el principal capítulo del libro y es uno de los grandes capítulos de toda la Biblia, el capítulo 9. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es considerado de los más grandes de la Biblia y el principal de Daniel? ¿O se imagina por qué? Pues porque el que tiene mucho, bueno, se refiere a la extensión, porque tiene muchos versículos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno creo que de los más grandes es el Salmo 119. No sé si a eso te refieres, que tiene muchos versículos, No, no, ¿no? no me refiero a grandes capítulos, no de que sean más largos, sino más importantes. Ah, pues porque Daniel ora para que, obviamente, por su pueblo, para que en su momento, como estaban exiliados, pues regresen a Jerusalén. Pues sí, un poco por ahí, pero hemos visto que muchos oran en la Biblia, ¿no? Entonces, aquí este capítulo tiene algunas características importantes que por eso es que lo hacen de los más grandes de la Biblia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver para que lo puedan tener en cuenta, pero sí que lo anoten por ahí porque muchas veces no nos especifican a detalle o no lo sabemos bien por qué. Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, ¿vale? Hay dos puntos importantes en este capítulo. O sea, es un tema doble. Por un lado, como bien dice en el título, la oración, pero volvemos a ver profecía. Aquí me adelanto un poco, pero ¿por qué es tan importante? Porque el tema de la profecía que vamos a ver aquí es muy exacta sobre los últimos tiempos, sobre lo que va a pasar, lo que ya pasó para nosotros, pero es muy exacta porque da ciertos años incluso donde se tienen que ir cumpliendo algunas cosas. Entonces, por eso es muy importante para los que estudian la Biblia, profecías, etcétera, porque viene muy detallado. ¿Sale? Ok. Y aquí les pongo que es la culminación de una vida en oración de Daniel.
Si recuerdan, Daniel todo el tiempo estaba orando, orando, orando. Desde que se fue cautivo a Babilonia, se la pasaba orando. Y aquí vamos a ver justamente esa culminación de toda esa vida o esa trayectoria, ¿no? Que Daniel ya tenía en el tema de oración. Y bueno, antes de que avancemos, yo quisiera que participaran cada uno de ustedes y me pueda mencionar qué recuerdan, muy en concreto, porque digo, la idea no es tomarnos tanto, a lo mejor máximo 5 minutos en total, pero ¿qué ejemplos recuerdan de oraciones en la Biblia? O sea, de personas que hayan orado, que recuerden a lo mejor y que nos digan, está en tal libro, versículo tal, o el ejemplo. Así que tengan en mente, les digo muy en concreto, no se trata de darlo tan a detalle, sino quiero que ver qué tanto recuerdan. Obviamente este es uno, el de la oración de Daniel, lo vamos a ver. No sé quién recuerda de los que están conectados ejemplos de oraciones de personajes. La de Ana. Exactamente, la de Ana, Oración de Jabes. ok. Por ejemplo, a ver, de los que van diciendo de Ana, nada más brevemente, ¿qué fue lo que oró? Para que los demás, pues, a lo mejor hay alguno que no sepa esa oración, nada más muy brevemente, ¿qué se refería? O sea, no recuerdo el contexto, pero fue que bendijera su vientre, o sea, que ella quería tener un hijo y Dios se lo concedió y pues eso es lo que recuerdo, pero las palabras tal cual, no. Ok, sí, exacto, que incluso se burlaban de ella, ¿no? Que estaba como si hubiera estado tomada, pero no. Entonces, es exactamente eso que demostraba eh, el sentimiento que ella tenía, cómo se derramó ante Dios, ¿no? En oraciones y le cumplió. Entonces, efectivamente, esa es una. Luego dijiste más de Javes. Sí, sí, efectivamente, dijo, bueno, de Ana, pues que ya tú ya sabemos ¿No? que no podía tener hijos. De Javes, ¿no? Tú dijiste de Javes, ¿no? Ah, sí, pero digo que no mencionaron eso de la de Ana, que no podía tener hijos, y esa fue su oración, y ya, pues Dios sí se lo concedió. Y de la de Jabes, pues le pidió que ensanchara su territorio, y que pues tuviera paz, pero más fue así que para ensanchar su territorio. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera participar? Que recuerden otras oraciones. Hay muchas, ¿eh? ¿A poco no se acuerdan de más? A ver, Pues yo sé de una, pero no sé, no estoy a ver, segura. Cuando Jesús le pide a Dios que le retire la copa, ¿no? Cuando ya sabe que va a ir a padecer. exacto, exactamente, muy bien, de Jesús. También lo vamos a ver incluso más adelante. Jesús tiene muchos ejemplos de oración y hay una característica con Jesús que lo vemos que la mayoría de las veces sus oraciones eran en privado, o sea, él se iba aparte con Dios, ¿no? Digo, no todas, a veces sí oraba pues, en público, pero efectivamente, pues de Jesús hay muchísimas oraciones, esa es una muy importante, Incluso cuando les enseña a orar, ¿no? Porque los discípulos le exactamente, preguntan cómo deben de orar y les enseña el Padre Nuestro, ¿no? exactamente, correcto, muy bien. ¿Qué otra recuerdan? Cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia hacía oración sin cesar para que lo liberaran. Ajá, Bueno, pues, La oración de Salomón, cuando le pide sabiduría para guiar al pueblo. correcto. Por Hay una de ejemplo, Jonás. de Jonás, así Lo es. tenemos con ¿cómo se llama? Claudio, de Gedeón. Gedeón también, Gedeón cuando le pide. Eh, la realidad es de que hay muchísimas, o sea, desde Jacob, Abraham, de David, por ejemplo, en muchos salmos, la mayoría de los salmos son pues, también oraciones, ¿no? Isaías también. Isaías, entonces,
Yo lo que quería era que hagamos esos ejercicios porque y que apropiemos, o sea, muchas de esas oraciones las podemos apropiar, ya son ejemplos de cómo lo hacían ellos y cómo lo podemos hacer nosotros. Entonces, las tenemos que tener muy frescas, muy en mente. Efectivamente, no a lo mejor las palabras de memoria, porque ahorita lo vamos a ver, pero sí entender porque una oración refleja la relación que tenemos con Dios, desde el cómo oramos, cómo le pedimos, qué le pedimos, o sea, hasta el qué le pedimos refleja la profundidad espiritual que tengamos, ¿no? A veces nos enfocamos en peticiones meramente terrenales, ¿no? Que nos cambien nuestras circunstancias o situaciones, pero que solo tienen que ver con lo terrenal y se nos olvida a lo mejor lo espiritual o el compartir, etcétera, ¿no? Pero todo eso va reflejando cómo estamos en el momento o lo que más nos preocupa en el momento. Y en este caso de Daniel así era. Por eso es la oración de Daniel por su pueblo, porque era lo que él estaba viviendo. ¿Sale? Entonces, miren, vamos a ir leyendo ahí en el 9:1. Oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Incluso ahí tienen su concordancia, que es Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Ahorita lo vemos, porque lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué nos dice aquí Daniel? Que no nada más oraba, sino que leía la Biblia, se ponía a revisar. En este caso él leía a Jeremías y él sabía que ya estaba por cumplirse el tiempo en el que ya iban a dejar de ser cautivos. Tenían que pasar 70 años. Y él le tocó, porque él se fue que como a los 17 años, más 70 son 87. O sea, él ya andaba como que en esa edad y él sabía que ya estaba por cumplirse el tiempo. Luego dice en el 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Les digo, vamos a ir haciendo aquí pausas, pero tengo otras anotaciones para que no se me vaya y la estructura que quiero decirles, ¿no? Pero en el 2, que vemos que, bueno, leía y oraba, ¿no? No nada más así se olvidaba, sino estaba presente en la Biblia hasta donde él conocía, lo que él tenía, él de eso leía. Luego, al decir, volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué nos da a entender eso? Cuando vemos todos esas características, ¿qué nos dice? Es que se humillaba. Era cuerpo y alma, ¿no? Como tal. Sí, exactamente, que se humillaba, que era en cuerpo y alma. ¿Por qué? Dice, en oración y ruego. O sea, ¿qué pasa cuando alguien dice que ruegas a alguien? ¿Cómo se toma cuando dices Con humillación. como humillación? O sea, estás rogándole a alguien. Bueno, pero ante Dios, rogarle, pues no está mal, ¿no? O sea, ante Dios está bien rogar. ¿Qué quiere decir? Que está como suplicando, ya le está diciendo, oye, ya, ayúdame o ayúdanos. En ayuno, ¿cuántas veces hemos visto el tema del ayuno? O sea, el ayuno representa muchas cosas, pero lo principal es que todos nuestros deseos carnales, que es el querer comer y el hambre y eso, lo detienes, toda la parte carnal, y le das lugar a lo espiritual. Y dices, le voy a dar prioridad a mi relación con Dios. Siempre alguien que ayuna es eso, pero la idea, ¿se acuerdan que no es para vernos demacrados en nuestro rostro y que nos vean, ¿no? Y que digan, ay, pobrecita, se ve que está ayunando y demostrarles, ¿no? El ayuno es algo privado que no se debe de decir y eso es algo con Dios, pero es como una forma de decirle, Dios, esto es importante para mí, más allá que todo lo carnal, lo terrenal, lo que sea, esto es más importante.
Entonces daba la prioridad para Daniel. Y luego en silicio y en ceniza, ¿se acuerdan? Lo que hace es que es algo incómodo para lo que se vestían o lo que se ponían, ceniza, era como, híjole, pues no sé, tipo como si estuvieran de luto, como tristes, como que ya con sufrimiento. Eso es lo que representa y esa incomodidad en silicio. Entonces ya desde ahí refleja lo importante que era para Daniel el orar para Dios. ¿Ok? Luego dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ya desde ahí también vamos viendo que dice, hice confesión, pero bueno, le da su lugar a Dios. Le da su lugar básicamente digno de ser temido y que guardas misericordia con los que te aman, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Primero le agradece, perdón, le reconoce pues que está por encima, ¿no? Y después, esto es lo más importante, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, cuando analizamos la vida de Daniel, ¿qué pecado recuerdan que viene en la Biblia de Daniel? Si yo les preguntara eso, ¿qué pecado recuerdan que venga de la vida de Daniel en la Biblia? La avaricia, ¿Por qué? porque obviamente Dios conoce lo que hay en su corazón, ¿no? Y pues él quería reinar, o sea, él quería pues gobernar, quería riqueza, pero de una manera distinta, no sé cómo explicarlo. Ok, es que más bien esta pregunta era con truco porque la realidad es que no hay ningún pecado que venga en la Biblia de Daniel, o sea, abiertamente, que Dios diga, Daniel hizo lo malo o esto. Si nosotros analizamos, la realidad es que Daniel todo el tiempo, de acuerdo a lo que leemos, se mantuvo impecable, o sea, no cayó ante los reyes, estuvo, digamos, al margen. ¿Se acuerdan que vimos que marcó bien su línea de no contaminarse con el mundo y eso? Entonces, en realidad, si vemos en la Biblia, no habla de algún pecado directamente de Daniel, pero al decir hemos pecado, hemos cometido iniquidad, ¿qué nos refleja? Como bien dice, váyanse a Romanos, fíjense, váyanse a Romanos, Así él se suma, ¿no? Pues en su humillación se ofrece a él mismo para igual, pues, que, pues que ayude al pueblo, ¿no? O sea, que su oración sea válida. sí, pero miren, ahorita les voy a decir, váyanse a Romanos 3:23, que ese muchos lo conocemos, viene desde las 5 verdades. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Daniel, aunque Dios nunca le mostró o nunca nos mostró en la Biblia un pecado de Daniel, por así decirlo, Daniel era pecador, igual que nosotros. De alguna u otra forma falló. Obviamente a lo mejor Dios no dijo qué era lo que hacía, porque a lo mejor eran pequeñas cosas que no eran tan relevantes para ponerlas aquí, pero Daniel sí lo sabía. Y por eso Daniel dice, hemos pecado. Como bien dicen, o sea, también él estaba hablando por todo el pueblo, pero Daniel reconocía que había fallado. O sea, en alguna cosa que haya sido, pues ahora sí que es entre Daniel y Dios, porque ha de haber sido algo mínimo, lo que sea, pero recuerden que todos hemos pecado. Todos, todos, todos. Aunque esté o no registrado en la Biblia, todos hemos pecado. Entonces,
lo que les quiero decir es que Daniel siempre tuvo esa humildad y él reconoció que él delante de Dios también fallaba. Y es parte importante dentro de la oración. Imagínense cómo se hubiera visto Daniel que estuviera orando y que dijera, ¿por qué han pecado, han cometido iniquidad? O sea, pues le podría pasar tipo como Moisés, ¿no? Que ya se sentía como Dios cuando quiere volver a golpear la piedra, cositas así. Entonces, hay congruencia con que al inicio dice con oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza, y después él mismo sabe que han pecado, en general él con todo su pueblo. ¿Sale? Entonces eso es algo muy importante que a veces como cristianos pues se nos olvida que seguimos pecando, que tenemos fallas, y cada que hablemos con Dios pues es decirle eso, reconocer que no vamos a ser perfectos todavía y tenemos que humillarnos ante Dios. Fíjense en el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ya vieron que nuevamente, o sea, está reconociendo, nuevamente está diciendo desde todos, ¿no? Dice, rostro de reyes, príncipes, padres y nosotros. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. O sea, lo que quiero que vean es él estaba bien ubicado y sabía perfectamente lo que el pueblo había hecho con Dios. Como dice, no andar en las leyes. Fíjense el 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Se recordarán en Deuteronomio cuando dice, tienes delante de ti la bendición y la maldición, etcétera, te pido que elijas, bla, bla, bla. Dios fue claro y él sabe aquí que Israel falló al apartarse de su ley y por eso cayó sobre ellos maldición. Entonces, Daniel entendía claramente qué era lo que habían hecho y por qué estaban ahí. O sea, él sabía que no era porque fuera más fuerte en los otros pueblos o no era porque llegaran otros dioses más poderosos. O sea, no era algo exterior, no era porque los de afuera llegaran a conquistarlos, sino era algo interior en lo cual ellos habían fallado y venían la consecuencia. ¿Cuántas veces así nos sentimos, no? Nos ha pasado que sabemos que estamos en tribulación, en problemas, pero que es consecuencia de nuestros mismos fallas, errores o pecados y que nada tiene que ver con lo de afuera. O sea, sabemos que es consecuencia de nuestras propias decisiones, como diría aquí, apartándonos de su ley por no obedecer su voz y cae sobre nosotros maldición. Lo sabemos, o sea, como cristianos sabemos cuando es eso y sabemos cuando no, cuando estamos bien con Dios y vienen cosas, si estamos bien con Dios, bueno, pues sabemos que es parte de su plan, pero no sentimos como que por dentro eso. Ajá, o sea, nosotros como que sabemos cuando por dentro es disciplina de Dios, castigo de Dios, y cuando, pues bueno, son circunstancias, pero la verdad es de que acá entre nosotros sabemos diferenciar cuando viene de Dios y estamos, digamos, con la maldición o estamos con la bendición. Y él lo sabía perfectamente. Dice en el 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ahí confirmamos, él sabía y dijo, eso de que nos hayan deportado, nos hayan llevado con garfios, nos hayan vuelto eunucos, ahí estar todos regados por toda la tierra y adorando otros dioses, pues él sabía y dijo,
Esto es de parte de Dios. Y justamente en Jeremías sabía que ya estaba por acabarse. Entonces como que ya le está diciendo Dios, pues ya se cumplió el tiempo, ya ahora ya pues regrésanos, restáuranos, diría la canción, ¿no? Luego, ya me perdí. El 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Eso muchas veces nos pasa, que ya sabemos que estamos siendo disciplinados, ya sabemos que por causa de nuestros pecados está mal, pero ¿qué dice aquí? No hemos implorado el favor de Jehová. Ahí nos quedamos, ahí decimos, pues ni modo, Dios no está castigando y ahí me quedo el tiempo que tenga que pasar. Y eso es lo delicado ay, es que aquí está. Dice, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, seguimos, y ahí es donde Dios, pues ahí se va a quedar, en el castigo, en la disciplina, porque seguimos. No imploramos el que nos restaure y ya dejar esos malos caminos y eso nos permitiría como quedar borrón y cuenta nueva. Pero ahí nos podemos quedar. Su pueblo ahí se quedó. Digo, ahorita vamos a ver todo lo que pasa, etcétera, pero a veces ahí nos quedamos. Entonces, la clave, como dice, es convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Como cristianos también, eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos, y lo vamos a ver en toda esta oración, cómo debemos de pedirle convertirnos, regresar, dejar esos malos caminos para que Él nos pueda restituir, porque si no, ahí vamos a seguir, no vamos a avanzar, ahí nos vamos a quedar. El 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. O sea, al decir veló sobre el mal, quiere decir que cuidó, que cuidó que sí fueran castigados como se debe. O sea, velar es estar al pendiente. Entonces dice, Jehová veló sobre el mal. O sea, dijo, a ver, ya les toca disciplina a mi pueblo, que no se me escape ninguno, va a ser así, 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 que los opriman, que los tengan ahí, porque, fíjense, justamente, y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. O sea, Él es justo, Él siempre nos lo va a aplicar. Tarde o temprano nos lo aplica y así no, y nos va a tocar cubrir lo que nuestras faltas a como Él lo decida. Pero él va a cuidar, o sea, Él va a cuidar tanto el castigo como la bendición. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo, fíjense ya aquí cómo cambia, ¿no? Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. O sea, aquí ya le está pidiendo, no quita tu ira, que ya estamos siendo burla de todos por causa de los pecados. O sea, no le está echando la culpa a Dios, o sea, él sabe que es por causa de los pecados, pero ya le está pidiendo que quite su ira. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Otra palabra clave. Dice, no elevamos nuestros ruegos confiando en nuestras justicias, porque imagínense si fueran nuestras justicias, estaríamos fuera, condenados. Dice, sino en tus muchas misericordias. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Hasta ahí vamos a ver referente ahorita a la oración de Daniel. Eh, Básicamente, o sea, si ustedes analizan, por ejemplo, aquí al último es por amor de ti mismo. Todo el tiempo le hace referencia a que han pecado y que tenga misericordia y que sea por amor a Dios. Muchas veces podemos estar en esta situación, seamos incrédulos, seamos creyentes, por ejemplo, en este caso su pueblo, pues estaba bien con Dios, por algo lo fueron dejando, etcétera, avanzó el pecado, pero nunca es tarde. O sea, lo que les quiero decir es que nunca es tarde porque después de toda la disciplina, después de todo el castigo, si buscamos a Dios y le pedimos misericordia, Él lo puede hacer. Imagínense el pueblo, cuando es, su pueblo, cuando empezó a fallar, ¿qué recuerdan de los pecados que hacía? Adoraban otros dioses. De los principales es que adoraban a otros dioses, ¿no? ¿Qué más recuerdan que empezó a hacer el pueblo cuando Eh, se empezó a alejar de Dios? con mujeres extranjeras se casaron. Sí, se unieron a yugo desigual, empezaron a adorar sus dioses, Ofrecían sus hijos, ¿no? También a Moloch. ofrecían a sus hijos a Moloch, eh, y así podemos ir viendo todo lo de Deuteronomio que dice lo que sí, lo que no, los mandamientos, ahí ya viene cada una de las cosas y lo empezaron a perder, a perder, a perder. Fue tanta la maldad que Dios los castiga, pero ¿qué les quiero decir? Que, repito, nunca es tarde porque siempre podemos volver a regresar con Dios. Así como fallamos, también podemos restaurarnos, bueno, pedirle restauración y poder seguir avanzando. La idea no es no quedarnos ahí porque si no vamos a seguir ahí en ese ciclo. Ahora sí, fíjense las cosas importantes que tenemos que considerar de la oración de Daniel. La primera es que es una planificación decidida. ¿Qué les quiero decir con una planificación? O sea, si vamos viendo la oración, lleva un orden, ¿no? Lleva una estructura, no está como que al ahí se va. Empieza reconociendo, empieza entendiendo dónde está su lugar, dándole gracias a Dios y pidiéndole misericordia, pero lleva un orden. Como les puse ahí, no era un asunto desordenado ni simple repetición de palabras vacías. ¿Por qué les pongo esto? ¿Cuántas veces nada más oramos por orar y repetir lo mismo y nada más como que en automático? Cuando le damos gracias por los alimentos, cuando nos paramos, cuando nos dormimos, nos vamos a dormir. O sea, a veces nada más lo hacemos por cumplir o nada más repetimos palabras vacías. Y en este caso de Daniel no era así. Entonces, lo primero es que tengamos una estructura en nuestra oración, que sepamos qué vamos a orar, cómo vamos a orar y que no sean palabras vacías. Fíjense, váyanse a Mateo 6:7. Desde el 6. Bueno, espérenme, déjenme les digo. Porque de hecho, desde el 5 dice Jesús y la oración. Yo creo que les leo todo eso porque es importante. Eh, Ahí viene lo del Padre Nuestro, pero miren, Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahorita van a ver dentro de esos puntos, igual lo vimos, lo tengo, pero es muy claro. O sea, si vas a orar, en este caso, ¿qué hacían los hipócritas? Pues que me vean ahí enfrente de todos. Y si ya tienen su recompensa, pues ya la gente va a decir, órale, qué espiritual, pues ya. Hagan de cuenta que ahí Dios ya ni los escuchó. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, Dios así trabaja, ¿no? En lo secreto. Entonces, si nuestra relación con Dios es así, no nos tiene que preocupar lo de afuera. O sea, ya mientras oremos en lo secreto, Él
y no tanto por la recompensa, pero Él se va a encargar en público de acomodar, pero lo que nos dice es esa comunión que tenemos que tener con Dios en lo secreto. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Se acuerdan, no? En muchos lugares, muchas religiones lo que hacen es nada más vanas repeticiones, repetir y repetir y repetir, repetir. Pues eso, como dice aquí, piensan que es por su palabrería serán oídos. Pues no, porque acuérdense que Dios que escucha el corazón. Nuestra oración puede ser de un minuto, pero bien, tiene más poder para Dios que sea una oración de una hora, donde nada más estemos repitiendo o dando letanías o queriendo quedar bien con Dios, con palabras rebuscadas. Pues no, o sea, Dios sabe el corazón. Y a lo mejor con uno simple Dios, perdóname, restáurame y quiero estar contigo. Si es de corazón, Él ya nos conoce. Ahora, no es irnos al extremo de decir, pues, ¿para qué oro si Él ya me conoce? No. O sea, sí tenemos que orar porque, como bien decía aquí, para rogarle, demuestra una humillación de corazón. Sí tenemos que decírselo, pero no irnos al otro lado de, pues, nada más repetir por repetir, ¿no? Dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Sale? O sea, y Él ya lo sabe, nada más que está esperando que se lo digamos. Y lo que decía, por ejemplo, Vero, vosotros podéis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si se dan cuenta, es muy similar, o sea, no quiere decir que lo repitamos así, pero lo que está dando a entender es igual, muy similar como Daniel. Ubica, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué veíamos en Daniel cuando arranca? Lo mismo, ¿no? Lo empieza a decir. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia, pues le está diciendo lo mismo, ¿no? Con otras palabras, pero le está diciendo, santificado sea tu nombre y que estás en los cielos. Se está ubicando dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Hágase tu voluntad, pues es lo mismo que Daniel está diciendo. Sabemos que hemos pecado, se está haciendo tu voluntad porque ahorita estamos en castigo, está entendiéndolo. Y les digo esto, ¿por qué les digo? Porque no necesitamos repetir tal cual el Padre nuestro como está, sino es como una estructura. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo mismo, pidiendo perdón. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es importante. Por ejemplo, esto sí no viene en Daniel, pero podemos caer muchas veces en esto, que nosotros le pedimos perdón a Dios, pero nosotros no perdonamos a las personas. Y como bien dice aquí, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Eh, y lo pone en el Padre Nuestro porque es algo que siempre deberíamos de pedirle. Cuando le pidamos oración y cuando le decimos perdóname, ya antes debimos de haber perdonado también a las demás personas porque se estorba la oración si no, o sea, imagínense, no podemos dar lo que no tenemos, pero tampoco podemos pedir lo que no damos. Entonces, no le podemos pedir Dios, por ejemplo, Dios bendíceme si nosotros no bendecimos. O Dios perdóname si yo no perdono. No es fácil. Cualquier día, pues qué fácil. No, no es fácil. No es fácil. Pero tiene que haber una congruencia. Entonces, antes de pedir perdón, debemos de pensar a quién tenemos que perdonar, con quién tenemos algo atorado, que tenemos algo atravesado. Primero arreglo y después pues ya le pido perdón a Dios, porque pues, si no, Dios, como dice aquí, Él ya conoce nuestro corazón y Dios diría, pues también no me quieras engañar, porque ¿cómo vienes a mí pidiéndome cosas y tú por acá no lo estás cumpliendo?
Entonces, eso es importante. ¿Se acuerdan cuando decía que quieren ir al altar y dar su ofrenda? Y dice, antes de ir a dar tu ofrenda, ve y arregla con tu hermano. Eso es más importante, ¿no? Entonces, para que vean este primer punto de esa planificación decidida y a lo que nos lleva a Dios. Incluso adelantito viene Jesús y el ayuno, ¿no? Eso ahorita no lo veremos, pero básicamente bueno, sí, está cortito, de una vez se los digo, porque hablaba del ayuno Daniel. Dice Jesús y el ayuno, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, lo mismo que los que oran en público y los ven, pues ya tienen su recompensa, lo mismo los que ayunan y que se ven todos demacrados y todos débiles y así. Ay, pobrecito, ¿quiere decir que estás orando? Sí, híjole, es que tengo un problemón y estoy orando, pidiendo. Ah, pues ya Dios dice, pues ya tienes tu recompensa, ¿no? Ya ni me voltees a ver a mí. ¿Y qué dice? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra cosa vemos en la oración de Daniel? Dice que es una oración como un acto penoso y doloroso. A veces no queremos hacerlo así, pero sí debe de ser así. ¿Por qué penoso o doloroso? Porque sabe que falla o que falló su pueblo y está ahí con Dios con dolor. Cuando fallamos con Dios y oramos, debe de haber dolor, porque, o sea, nos debe doler en nuestro corazón que fallamos. Tiene que ser algo genuino, ¿no? Por eso dice periodo de ayuno, de vestirse de luto, sentado sobre cenizas. Y ojo, no como gesto exterior, que fue lo que vimos ahorita, sino para revelar la sinceridad de su corazón. O sea, eso del ayuno y de vestirse de luto y sentado sobre cenizas, no era para que lo vieran los demás, porque nunca dice que Daniel estaba orando en público. Él estaba solo en su casa, pero sí hizo eso para simbolizar lo que tenía en su corazón. O sea, el ayunar reflejaba la importancia, el vestirse de luto y sobre cenizas, esa incomodidad, ese dolor que tenía en el interior, eso lo reflejaba en el exterior, pero no para la gente, sino era como esa congruencia con Dios. Aquí quiero para que no nos confundamos, porque cualquiera diría, bueno, ¿y entonces por qué lo hace? ¿Qué quiere que lo vean? No, eso lo hacía él junto con Dios, pero sí para demostrar que le dolía, que le incomodaba. ¿Ok? Para que lo tengamos bien en cuenta. Luego, sinceridad en su confesión. Nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Él se iba directo al grano en sus peticiones. O sea, si nosotros esta oración, así como las leí, y lo tengo más adelante, dura 3 a 5 minutos, yo creo. Entonces, tenemos que ser directos, concretos y sinceros con Dios. O sea, no rebuscarle, de verdad. Ya, o sea, Dios, perdóname, fallé, límpiame, purifícame, quiero estar bien contigo. O Dios, estoy mal, me cuesta trabajo esta situación, no puedo dejar este pecado, no puedo perdonar a tal persona, no puedo con esta situación. Es válido, pero ser directos, concretos y sinceros, o sea, decirle cómo me siento, ¿no? Esa sinceridad tiene mucho poder porque ¿qué pasa, por ejemplo, si entre personas cuando hablamos con alguien y alguien es sincero? Nosotros lo detectamos y nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos dice, pues, ¿sabes qué? Pasó esto, oye, tengo esta situación. Si así pasa entre humanos, imagínense cuando le decimos a Dios. Entonces, Daniel aquí no se guardó nada, ¿eh? No quiso ocultar nada, o sea, él le dijo, esto es lo que está pasando y también le dijo, perdónanos. O sea, no fue así como de también flagelarse y nada más decir, sí,
pecadores y la regamos y todo, y ahí no. O sea, él dijo, sí, pecamos, pero tú eres grande en misericordia, perdónanos, restáuranos. O sea, concreto, a lo que iba. Eso es algo que tenemos que hacer. No tenemos que dejarlo. Fíjense, fue una petición poderosa. No lo hemos leído ahorita, pero recibió respuesta mientras se encontraba hablando y orando. Nada más les leo ahorita el 20, 9:20. ¿Por qué? O sea, fíjense cuántos quisiéramos esto, ¿eh? Dice, profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Hasta ahí ahorita le dejo. Que imagínense, tan poderosa fue esa oración que él apenas estaba todavía orando y ya estaba ahí el ángel Gabriel. Obviamente, ¿cuántos quisiéramos eso, no? Una respuesta de oración inmediata, pero hay que preguntarnos igual qué nos está estorbando para que no sea la respuesta inmediata o cuál es la voluntad de Dios. Muchas cosas, ¿eh? Pero quizás esa era la relación tan fuerte que tenía Daniel que en el momento que oró, Dios le dijo, ya está, de una vez te contesto. Pero igual porque ya era el tiempo, ¿no? Porque si hubiera orado tiempo antes, También no lo todavía hubiera no lo recordado. hubiera, no era el tiempo. Sí, dirían por ahí eran los sazones, ¿no? O sea, ya estaba, o sea, era el momento justo. Dios seguramente también puso en el corazón de Daniel la oración. Ahora, no quiere decir que Daniel no oraba, ¿eh? Seguramente ya llevaba mucho tiempo Daniel diciéndole, desde que estaba ahí seguro le pedía. O sea, pero a lo que voy es que como ya era el tiempo, pues fue inmediato. Seguramente Daniel ya ven que oraba 3 veces al día hacia el pueblo. Seguramente ahí ya también le decía, oye, ya, pero Daniel como leía sabía que no era el tiempo. Quizás Daniel decía, híjole, pues me toca fletarme más años, pero sigo orando. Probablemente se corten los tiempos. Efectivamente, eso es un buen punto. No quiere decir que fue una oración puntual de Daniel y ya le contestó, no. O sea, ya llevaba años orando Daniel, pero lo que les quiero decir es que cuando ya son los tiempos de Dios, es inmediato. Muchas veces nos pasa así, ¿no? Que estamos orando, orando, nada, y de repente, pum, se acomoda todo, porque era el tiempo. Entonces, así tenemos que, o sea, para nosotros es orar, 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 orar. Cuando se acomode con Dios, pues ya va a ser inmediato. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a decir algo? Yo, yo, hijo, es como nosotros que pues ya oramos por la venida de Cristo y Ajá. tenemos muchos años orando por su venida. O sea, le decimos, ya, Señor, llévanos contigo, ¿no? Seguramente Daniel pues, lo hacía, o sea, sí sabía los tiempos y a lo mejor con él era más preciso porque sí le dejó dicho los años. Pues a nosotros no, ni los mismos ángeles saben cuándo va a venir, no menos nosotros. Pero pues nosotros o la mayoría ya queremos, no sé, ya le decimos, ya, Señor, ven, ya, Señor, y llevamos muchos años. Entonces, Ujú. seguramente así Daniel. Exacto, exacto. Y no les dije, vayamos a Juan 5:14. Espérenme, creo que no era ese, lo puse mal. Déjenme ver. Mm, sí, es que ahí nada más les puse, porque es el 5:14, dice, después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, pero es desde antes, es el paralítico, ¿no? Déjenme ver. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua en el 4.
Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que te viese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. No, 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 no es ese. A ver, espérenme. No sé por qué les puse Juan 5:14. Déjenme lo checo. O sea, sí aplican cosas donde, pero al final aquí no fue a lo mejor porque es petición, pero no, este no aplicaba, ¿eh? Lo voy a revisar, porque si no, no era directamente, yo lo que quería era refiriéndose a cuando Dios responde, pero en una oración directamente. O sea, aquí pues sí vemos que al final Dios con solo decir, levántate, toma tu lecho y anda, dice al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Digo, al final puede ser por oración, en este caso que lo tenían directamente a Jesús, pero fue al instante. No necesitaba o no necesitó quizás eh, mucho más tiempo, pero ¿cuánto tiempo llevaba él aquí? Muchos años, ¿no? Dice que llevaba, ¿qué? Hacía 38 años que estaba enfermo y nunca llegaba, nunca alcanzaba a tocar esas aguas, ¿no? Entonces, pues sí, lo podemos ver como una petición poderosa porque le tocó estar en el momento exacto con Jesús y ahí fue de forma inmediata. Como con Daniel, seguramente ya llevaba años, pero se acomodó y fue. Entonces, nosotros todo el tiempo no dejemos perder ningún día, porque qué tal que en ese día ahí se cumple y ahí acomoda todo. O sea, tiene que ser algo genuino de nuestro corazón. Luego que les puse una oración privada y personal. Aquí fíjense, no es de que yo esté en desacuerdo con las reuniones de oración y cosas así, pero, híjole, luego se pierde como el propósito, porque a veces en esas reuniones de oración, lejos de que sea para orar, pues es para conocer lo que las demás personas tienen, para andar a veces en el chisme. Digo, no con esto quiere decir que todo sea así, ¿eh? Digo, qué bueno las personas que se reúnen para orar y luego hay muchos, pero si nos vamos muy a lo bíblico, normalmente las oraciones de poder son en privado. Como les pongo aquí, Daniel no convocó a oración pública. Y él, ¿se acuerdan que él tuvo puestos de poder en los reinos? Él podía haber dicho, hay que hacer un decreto o pedirle al rey un decreto donde todos los días oremos a Jehová y eso, pero no, ¿por qué? Porque él sabía que es una vida privada y personal de oración. Él oró en privado, por ejemplo, esa oración que tenemos ha de haber sido de 3, 5 minutos. Jesús la mayoría de las veces oró en privado. Entonces, ¿qué nos da a entender? ¿Dónde está el camino? ¿Orar en público o orar en privado? No que sea malo, ¿no? Bueno, de orar en público a no orar, pues al menos orar en público con varias personas, a que ni ores, ¿no? O sea, lo peor sería no orar. Después está a lo mejor orar en público, si eso te ayuda, te motiva, pero lo más importante es orar en privado. Como dicen, secreto y tu Padre te recompensará en público. A ver, ahora sí, Juan 17. Pues ya ves que Jesús se apartaba, hijo, al alba cuando él, ahora sí que amanecía, se apartaba y iba a orar. Exacto. Ahí todo el capítulo 17, fíjense, vamos a leerlo. El título dice Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense, ahí nos da los tips, ¿no? De cómo ya estaba con Dios antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pues aquí se refiere a Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno entre nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Todo el tiempo de esa unidad, por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque Él así nos ve. Cada que personas se convierten a Jesús, somos parte de su cuerpo y somos una unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense la importancia de ser afirmados, ¿no? En el amor. Jesús sabía de su padre que lo amaba. Por eso es que lo más poderoso de un padre hacia un hijo es amarlo, ¿no? Es afirmarlo, es decirle que es importante porque él aquí lo demuestra. Dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, son muy bonitas todas estas palabras de Jesús, como ora por sus discípulos, ahí está orando por nosotros, y lo principalmente dice, para que el amor con que me has amado desde antes de la fundación esté en ellos y yo en ellos. O sea, quería ese amor que esté reflejado, ¿no? En el mundo, en sus hijos, en sus discípulos. Ese amor es lo que Jesús quería. Y despuesito de eso ya viene su arresto. Pero bueno, ok. Luego, ¿qué dice? Se debe lograr una penetración plena en la presencia de Dios. Esa es la clave de una oración. ¿Cuántas veces podemos orar, pero nuestra oración se queda en el techo o no pasa? La oración es la única fuerza que puede llegar a la presencia de Dios. O sea, eso es, imagínense cuando en verdad lo entendamos bien, que con solo cerrar los ojos y pedirle a Dios de manera genuina, como lo habíamos visto, real, sincera, llegamos directamente a la presencia de Dios, hasta su trono. Entonces, prueba de ello es Daniel, estaba orando y dice que Gabriel
me escuchó y ya le quería responder. Entonces, a veces, pues menospreciamos el poder de la oración o no nos damos cuenta que llega hasta Dios, o sea, llega hasta Dios. Les digo, a veces en el mundo hay gente importante, gente que de renombre, que dijéramos, híjole, si yo le mandara una carta, un documento, ¿cuándo lo va a leer? O tiene que pasar por manos de no sé cuántos y no, ni me va a pelar, ¿no? Pero imagínense aquí nosotros directo con Dios, nos saltamos todo, ¿eh? Nada que ver ni... Y dejen ustedes presidentes, porque ellos son los títeres, ¿no? Pero las grandes familias, los banqueros o los que gobiernan en realidad el mundo, etcétera, grandes empresarios, dueños de empresas, lo que sea, nada que ver. Y nosotros podemos llegar directamente al trono de Dios con una oración. Entonces Daniel lo sabía. Entonces cada oración que tengamos debe de, el objetivo es llegar con Dios. Pero imagínense que nos dijeran así, tal cual, que dijeran, ahorita vas a tener un chance de hablar con Dios, con el creador de los cielos y la tierra, ahorita vas a entrar así con él. ¿Qué le diríamos? ¿Creeríamos o no? Porque a veces oramos, pero les digo, por orar y creemos que ni lo va a cumplir. Pero imagínense que si pudiéramos pasar, que dijeran, a ver, ahorita a la 1:15 vas a tener audiencia con Dios, vas a poder pasar y explicarle a él todo lo que quieres. Si le creeríamos, imagínense ver así como esta de aquí, por aquí tenía la imagen, así, que ya lo tuviéramos así enfrente, como llama de fuego y su voz de trueno, y que dijéramos, híjole Dios, pero no sé si puedas con esto, porque no, yo creo que ahí nos fulmina, no, nos calcina, ¿no? Casi, casi, pero por su amor no lo haría, pero se nos olvida que hablamos directo con Él porque nos falta fe o porque, pues, no sé, o sea, son muchas cosas que, pues, obviamente el mundo influye, nuestra propia carne, nuestra naturaleza, muchas cosas. Pero imagínense que en realidad viéramos que es eso, o sea, eso es lo que tenemos así de frente a Él. Reconocer, decirle, perdóname, he fallado, Dios, pero te quiero pedir esto con todo respeto, etcétera. Cambiaría muchas cosas si viéramos ese poder. Me acuerdo mucho de una predicación que dio Carlos Chavarría, donde él decía que somos hijos de Dios y que a veces no nos la creemos que somos hijos de Dios, o sea, decirle, que luego dicen, ah, pues yo soy el hijo del presidente de tal empresa, o de, ah, qué bueno, ¿no? Pues sí, y decía, pues yo soy hijo de Dios, o sea, yo soy hijo del mero mero, no, no importa quién seas, yo soy hijo de Dios, pero no nos la creemos, se nos olvida. Somos real sacerdocio, nación santa, ¿no? Cosas así. Entonces, y no es para vanagloriarnos o sentirnos la última coca en el desierto, sino si nos comportamos como tal, él diría, compórtate como tal, eres hijo de Dios, te tienes que comportar como un hijo de Dios, o te comportas como un hijo del diablo, de quién eres, ¿no? No es de que, no, yo no soy hijo ni de Dios ni del diablo. No, 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 o estás con, no eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Cómo te comportas? Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué quiero que veamos? Que la oración es muy importante, pero más allá de la oración es entender que con solo cerrar los ojos y que sea algo genuino, ahí estamos. Por eso es que Jesús vino, murió, y se acuerdan que en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y lo separaba un velo. Cuando Jesús muere, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué nos dice? Antes, para entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, solo era el sumo sacerdote y lo podía hacer una vez al año. ¿Por qué? Porque había ciertos protocolos con Dios donde él decía, el templo, el lugar santo y el lugar santísimo están representando mi trono allá arriba, ¿no? Y así es, o sea, hay un protocolo, no cualquiera puede entrar, como lo sabemos, no cualquiera puede ir y hablar con un dueño de una empresa así como así, hay filtros, vas pasando, etcétera. Y lo mismo Dios decía, pues no se puede llegar a mi presencia. ¿Se acuerdan que si iba un sumo sacerdote y no iba bien, lo mataba? Dios ahí en su presencia, pues decía,
yo voy a estar ahí, y no puede, porque no puede haber pecado, debe de haber perfección. Pero ¿qué hizo Jesús? Al morir, derramar su sangre y decir, consumado es, ya pagué por todos, se rasga el velo de arriba hacia abajo. ¿Qué representa? Ya hay acceso directo a Dios, ya no hay como intermediarios ni nada, ya puedes estar ante la presencia de Dios con una oración y puedes ser salvo al aceptar el sacrificio de Jesús. Y ahí está, o sea, ahí lo tenemos. Ya nosotros estamos en el periodo de la gracia y ya tenemos esa oportunidad. Entonces, que la aprovechemos y que la creamos, que ya sepamos que somos hijos de Dios. Hijo, ¿puedes tantito dejar la imagen? Es que quería decir algo. Ajá. Así, Esta, ¿no? no, la otra. Ah, Esa, que así como, es que así, cuando nosotros nos arrodillamos o arrodillamos el corazón, literal, dice que entramos al lugar santísimo. Y es como si estuviéramos así, enfrente de Él. Así lo debemos de creer. O sea, que tú a la hora de que te arrodillas o arrodillas tu corazón, porque a lo mejor estás en un momento en el que dices, híjole, una situación tal vez grave, delicada, y que en ese momento a lo mejor no te puedes arrodillar o no sé, pero tu corazón sí en ese momento entras y entras a su presencia. Si tú lo crees y si tú te arrodillas y crees, Él está así delante de mí, o sea, yo ya estoy entrando y estoy hablando con Él, porque así lo debo de creer, de que me arrodillé y Él está así enfrente de mí, que le estoy pidiendo. Y como tú dices, o sea, o Daniel, no sabemos, se pasó orando los 70 años. Y a veces nosotros con un poquito, ay no, ya, es que no. Y empezamos, no, pues dice Dios, tú ora, tú ora, tú ora, tú ora, tú ora. Y Él dice que sin fe es imposible agradarlo. Entonces tenemos, si no tenemos la fe, decirle de plano, no te creo, tú produce en mí que lo crea, ¿no? Porque pues Él finalmente a lo mejor me arrodillo, pero pues Él ve mi corazón y dice, pues sí te arrodillas, pero no me crees. ¿Cómo te voy a contestar si no me crees? sí, entonces, pues eso es lo principal que quiero que veamos. Déjenme ver cómo vamos. Miren, después de esto, justamente, miren, aquí yo les pongo. Para Daniel, la oración era un verdadero ejercicio del alma, llevado a cabo como un trabajo espiritual arduo e intenso. O sea, eso es la oración, debe de ser un trabajo espiritual arduo e intenso. Si nosotros decimos, ah, ya oré, ya todo y estoy como si nada, quiere decir que no estamos orando como debe de ser, porque debe de ser arduo e intenso, o sea, debe de ser algo que estemos ahí, 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 ahí. Como bien dice, un ejercicio del alma. Cuando vamos al gym y ejercitamos el cuerpo, ¿cómo sabemos que hicimos buen ejercicio? Es porque cuidamos la técnica, fuimos frecuente y vemos un avance en nuestros músculos, en nuestra condición, vemos un avance. Lo mismo, en la oración debe de ser un ejercicio en el alma, debe de ser intenso, intenso, intenso. Aquí estoy contigo, Dios, aquí estoy contigo, aquí estoy. Como le dijo Jacob, no me voy de aquí hasta que me bendigas, ¿no? O sea, eso es la verdadera oración, estar ahí, no me acuerdo un día, 3 días no, una semana completa sí, otro día ya no, no, es arduo e intenso. Todo el tiempo estar ahí, 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 ahí. 3 veces al día, en la mañana, tarde y noche, 3 veces al día y lo mismo, tener nuestra lista de oración y decirle, órale, ahí voy a estar, hasta que me bendigas, ¿no? Y Daniel lo entendía. Aquí les pongo, la oración requiere esfuerzo, resistencia y sufrimiento del alma. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? Fíjense, a ver, alguien más que pudiera participar. ¿Alguien? ¿Por qué creen que es sufrimiento del alma? Ajá, a ver. Porque a Dios le gusta un corazón contrito y humillado. Ok, Y eso es cuando estás quebrantado y pues
acepta tus oraciones, ¿no? Como cuando Isaac oró a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó, ¿no? En Génesis 25, 21. Ujú, También hay otra que encontré que es la de Job, ¿no? Cuando lo ujú. está quebrantando y sus amigos lo están juzgando de alguna manera, ¿no? Y Jehová le dijo, Jehová aceptó la oración de Job por sus amigos, ¿no? Pero Así más que es. nada, yo siento que en la oración Él ve nuestro corazón, ¿no? De alguna Ujú. manera Él lo ve, nuestra alma que está quebrantada, ¿no? Y a veces yo creo que esa es la preparación para el creyente, ¿no? Y también como la prueba, ¿no? Y porque Dios ve ese corazón al fin del día, ¿no? Al final del día. Perdón. Así es. Así es. Tú ibas a decir algo, ¿no? Pues yo, o Acércate sea, más para acá. pienso que también porque, pues cuando Dios nos contesta, no nos olvidemos de él tan fácil, ¿no? Que Dios nos dé lo que tanto le pedimos y que ya digamos, bueno, ya lo tengo, pues ya me olvido de buscarlo o de seguir orando. Ujú. No sé si Sí, alcanzaron a oír a Mar también o no, se escuchó sí, bajito. sí la escuché, hijo. De hecho, ahorita que ella dijo, por eso lo quería relacionar con lo que tú dijiste, que tengamos una lista, porque como dice Mar, o sea, debemos de tener una lista para que si Dios te contesta, ahí pongas casi, casi cuánto tiempo, ponerle fecha y que te contestó para que cuando vuelvas a tener otro problema, vayas a tu lista y te acuerdes que ya te contestó y que no tienes que dudar y que a lo mejor se tardó tanto tiempo y que a lo mejor vas a tener dudas, sufrimiento, y demás, pero te va a contestar. Es importante la lista de oración. Tú dijiste un orden, este orden que ya nos dejó Daniel, el que nos dejó en Mateo, nuestra lista de oración. Y como dice Mar, ya te contestó, no te vas a olvidar. O sea, así como que, ya me contestó, voy a seguir con mi vida en el mundo. No, pues al contrario, no tienes que agradecer y continuar orando. Si tú en este momento no tienes situaciones, pero a lo mejor alguien sí, pues si Dios te pone que ores por esa persona o por esa situación, lo tienes que hacer. Sí, por ejemplo, yo hablaba con Gary antes, pues ya tiene tiempo, pero le decía que es importante tener una lista de victorias, ¿no? ¿Por qué? Porque la lista de victorias nos ayuda a recordar. Ojo, esto yo se lo decía sin meter tanto lo espiritual, pero aquí va el tema. A recordar todo lo que ya logramos. En este caso, obviamente, yo se lo compartía porque con él apenas estábamos hablando de Dios y todo eso, pero esa lista de victorias se recomienda mucho en desarrollo personal. ¿Por qué? Porque se nos olvida a nosotros mismos que ya logramos, ¿no? Por ejemplo, ok, lista de victorias, por decirles algo, cosas del mundo, pero ¿a qué voy? Campeonato de fútbol, titularme, no sé, algún diploma, que mi familia esté bien, no sé. Y tenerlo pegado porque eso nos recuerda y nos aumenta la autoestima, ¿no? Por ejemplo, porque lo vemos y decimos, cuando tenemos una situación difícil se nos olvida, pero el verlo, pues sí, ya pude lograr esto, aquello, bla, bla, bla. Pero viéndolo espiritualmente, esa lista de victorias sería en Dios o una lista de respuestas de oración, pero tenerlo en grande y pegado. ¿Por qué? Porque ya uno dice, mira, sabemos que hasta el campeonato de fútbol, lo que sea, no lo podemos lograr sin Dios. O sea, Dios está detrás, obviamente, pero tenemos que ponerlo porque Dios nos da todas esas bendiciones, esos regalos y que lo tengamos ahí presente porque si no se nos olvida, somos de corto plazo, de corto plazo. Lo vemos su mismo pueblo, lo vemos sus discípulos, muchas cosas. Entonces, esas son ayudas para nosotros que ahí lo tengamos, ahí lo tengamos. Pero efectivamente, sufrimiento del alma porque, pues miren, no creo que alguien de los que estamos ahorita aquí lleve una vida más ejemplar que Daniel, honestamente. Y Daniel le dijo, hemos pecado, somos pecadores, perdónanos. Entonces, había un sufrimiento del alma, siendo Daniel. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros no deberíamos de estarle pidiendo perdón y arrodillándonos todo? Y debe de haber un sufrimiento que nos debe de doler. Entonces, como bien decían Oli, Mar, mi mamá, es algo genuino. Y si somos genuinos con Dios, todos los días fallamos, todos los días estamos ahí regándola,
Y entonces todos los días requiere un esfuerzo y sufrimiento, porque también hay cosas que queremos hacer y que sabemos que no están bien, y al orar es decirle, Dios, quítame eso, y hay un sufrimiento también, o sea, es una lucha. Entonces, en todo eso entra. Esto lo repetí. Y nada más termino con esto. En Daniel 9:2, si ustedes ven al inicio, ¿qué dice? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, esto es lo que quiero que recuerden. Un estudio de la palabra de Dios, como Daniel que hizo de Jeremías, etcétera, en lo que hacemos ahorita nosotros. O sea, estudiar la palabra seguido de oración es la fórmula para determinar la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, Dios, muéstrame tu voluntad, ¿cómo le hago? Me la paso orando. No te la va a mostrar si no lees su Biblia. O me la paso leyendo la palabra, pero no oro. No te va a mostrar. O sea, son los dos requisitos para que Él nos muestre su voluntad. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué decimos? El círculo de la comunicación. Hay el que habla y el que escucha y viceversa. Entonces, nosotros le hablamos a Dios. ¿Cómo le hablamos a Dios? Pues por la oración. Entonces ahí estoy hablándole, ya está mi canal de comunicación. Yo le hablo a Dios. No, Dios, fíjate que esto, estoy enchilado por esto, me pasó de aquí, o estoy contento, bla, bla, y ahí estoy hablando con él. Y ahora Dios me responde. Y la gente se espera, es que yo no he escuchado a Dios. Yo le hablo y le hablo y le hablo y él no me responde, no me escucha, no nada. No, pues el problema es de que nada más le estamos hablando, y acuérdense que cómo nos habla Dios por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ok, ya oré, le estuve diciendo, fíjate Dios que pasó esto, estoy contento, estoy triste, estoy enojado, estoy preocupado, bla, 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 y me explayo. Y entonces ahora tengo que leer la Biblia, porque como la Biblia es la palabra de Dios, ahora Dios ahí me habla. Y ahí digo, fíjate, yo estaba bien enojado y fíjate que me dice aquí que debo de perdonar, o me dice que ponga la otra mejilla. Ay, no me gustó, pero ya me respondió Dios, ya me dijo, pues ni modo. O fíjate que estoy pasando por esto, Dios, y Dios dice, pues te toca esperar, o toca disciplina, o toca esto. Ok, y ahí se cierra, y ahí conozco la voluntad de Dios. Pero no es de que estemos a ciegas. Hay gente que dice, ay, pues quién sabe, ¿cómo sabes cuando te habla Dios? O quién sabe cuál sea su voluntad. Ahí está. Cuando uno dice, es que no sé Dios, ¿qué quieres para mí? Es que, pues no lo estamos haciendo correcto. No estamos leyendo ni orando como debe de ser, porque ahí es Dios. O sea, Dios ya no nos va a hablar por sueños, ya no nos va a hablar por profetas, ya no nos va a hablar por otras cosas, porque ya la Biblia está completa. Ya Dios nos va a hablar a través de la palabra. Me decía Mark, y luego es lo que le pasaba, dice, es que yo leí esto y yo no recuerdo, ya la leí varias veces, que esto me dijera, o porque efectivamente Dios nos resalta lo que nos quiere decir en este momento que estamos pasando, pero también en nuestra oración. Entonces, fíjense, vamos rápido, ¿qué hora es? Nada más les leo, es que esto es la antesala, lo de Jeremías, es la antesala para la profecía de las 70 semanas, que ya no lo vamos a poder ver, pero vamos por favor a Jeremías. Eso es lo que leyó Daniel, ¿eh? Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, ya lo había dicho. Y en el 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ya nada más rápido en Isaías, referente a la oración. Ahí lo puse para que no se me olvidara. 65.
24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, ya habré oído. ¿Qué es lo que pasó con Daniel? Y es lo que pasa con nosotros. Él ya nos escucha, él ya sabe. El tema ya nada más es nosotros saber cuándo va a ocurrir. Pero bueno, la próxima vez que nos toque, vamos a ver esto de la profecía de las 70 semanas. Ahorita la primera parte fue toda la oración de Daniel. Después va a venir lo de la profecía de las 70 semanas, que eso es muy interesante, ¿eh? Se tiene uno que analizar bien, revisarlo, pero es algo muy, muy bueno de que viene en la Biblia por los tiempos. Entonces, ya lo veremos a detalle la próxima vez porque implica pues todo un estudio de eso. Pero sí, sí viene cosas relevantes. Oye, Pero hijo, bueno, perdón, ahorita que ores puedes orar por Dani y puedes orar por Gabrielito porque está enfermo desde el martes. ok, Por favor. sí. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a hablar, ¿vale? Señor, te queremos pedir el día de hoy que, así como lo vimos en la oración de Daniel, pues apropiemos muchas de las cosas que Él hizo, Dios. Que seamos ordenados en nuestra oración, que seamos sinceros, genuinos, que entendamos nuestro lugar y el tuyo y que nos pongamos a cuentas contigo, Dios. Tú bendícenos, tú, pues sí, ejecuta tu juicio si estamos haciendo mal y también ten misericordia. Ayúdanos a estar bien contigo y que no olvidemos que somos tus hijos y que estamos ante tu presencia, Dios, que tú eres el que puede hacer y deshacer a tu voluntad y que nosotros lo que nos toca es pues hablar de ti, compartir de ti y estar listos, Dios, para el momento en el que tú nos llames y disfrutar la eternidad contigo. Que no nos olvidemos que lo principal es influir en las personas para que te conozcan y para que sean salvas, Dios. Bendice a las personas conectadas, bendice mucho a Dani y a Gabrielito, Dios, que tú los guardes, que guardes su corazón. Si tiene Gabrielito temas de salud, pues tú restáuralo. A Dani, guárdalo, protégelo donde esté. Y en general por pues todos nuestros seres queridos, Dios, por cada persona que tiene situaciones que muchas veces pues no las va a revelar abiertamente y está pasando por problemas, por eh, situaciones que les duelen, que les preocupan, pero que recuerden que tú ya venciste el mundo y que tú nos puedes dar victoria, Dios. Más allá de las circunstancias, que no nos hagamos tesoros aquí en el mundo, sino en el cielo, que no nos enfrasquemos en situaciones que no nos van a ayudar, Dios, que podamos estar más contigo, Dios. Tú produce en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad y que todos los días leamos y oremos para que conozcamos tu voluntad, lo que tienes para nuestras vidas, Dios. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.